Bueno, muy buen día con todos. Saludamos a todas las personas que en este momento están viendo este material grabado. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 2 de la fase A, que es qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Entonces, antes de iniciar, recordarles a las personas que están en los diferentes grupos de WhatsApp, eh, cualquier duda, cualquier inquietud, siempre estamos atentos a resolverlas. De igual manera, eh, como venimos haciendo, de cada conferencia se les está enviando el material, eh, el video, audios, PDFs, imágenes, con el fin de que ustedes cuenten con el material necesario para reflexionar y estudiar los temas en sus tiempos libres. Entonces, el día de hoy vamos a ver una conferencia muy importante, verdaderamente pues un tema fundamental, es la base de este trabajo, comprender lo que es verdaderamente la muerte, ya que hay desconocimiento, no conocemos, no se conoce lo que es verdaderamente la muerte y por eso se teme. Pero si nosotros ya conocemos lo que es, no le vamos a temer. Entonces, para, para iniciar, es necesario recordar de que nosotros, los seres humanos, únicamente no somos cuerpo físico. Como lo hablábamos desde la primera conferencia, somos una trinidad. Somos materia, energía y luz. La materia es el cuerpo físico, lo material, que pertenece al tiempo, ¿sí? Pero la conciencia no pertenece al tiempo, es imperecedera, no muere, jamás muere, es lo eterno y verdadero en cada uno de nosotros, es eterna y verdadera. Pero entonces vamos a ver lo que sucede con esta Trinidad en el proceso de la muerte. Entonces, para iniciar, pues reflexionemos en esto. ¿Qué sucede cuando nosotros desconocemos sobre algo? ¿Sí? Sobre X o Y cosa. Cuando desconocemos de algo, pues le tenemos miedo. ¿Sí? De pronto, no sé, digamos sobre un país, ¿sí? Desconocemos sobre lo que sucede, un ejemplo, en un país, y al desconocer pues tenemos miedo, decimos, no, qué tal sea peligroso, es una ciudad peligrosa, o una ciudad, ¿sí? Es un lugar peligroso, qué tal que me meta allá y me roben esto y lo otro. Pero ¿qué sucede? Cuando uno ya conoce, va al lugar, va al país y se da cuenta que, bueno, descubre lo que verdaderamente sucede, pues ya no tiene miedo, ¿sí? Ya hay voluntad, puede afrontar las cosas, puede conocer, puede inmiscuirse, meterse e investigar, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con la muerte. O sea, al desconocerla, como la desconocemos, pues le tenemos miedo. Pero una vez nosotros conozcamos lo que verdaderamente es la muerte, no le vamos a temer, ¿sí? Y vamos a ver que la muerte es el propósito de la misma vida, ¿sí? Entonces, por eso se le teme a la muerte, porque no se conoce. Simplemente es un tema tabú. Incluso muchas veces cuando se tocan estos temas hay personas con curiosidad, pero hay un cierto miedo, ¿sí? Hay algo que no nos permite avanzar, porque no se conoce. Entonces, por ese desconocimiento que nos genera miedo, no se ve en la muerte el objetivo final de todo, ¿sí? O sea, vamos a entender en el transcurso de la conferencia que la muerte no es otra cosa que un proceso de transformación y de cambio. Eso es la muerte, es un proceso de transformación. La muerte es parte de la misma vida. Debe darse la muerte para que nazca lo nuevo. No puede nacer nada nuevo en nosotros si no muere lo viejo. Eso es indiscutible. Por eso se habla de que la razón de vivir es morir. Esto lo hemos escuchado quizás a lo largo de nuestra vida, en algunos sitios lo mencionan, en algunas bibliografías, etcétera, etcétera. Hablan de esto, se toma como algo ambiguo, como algo general, ¿sí? O sea, como se ve, o sea, la gente espera morir físicamente y creen que a eso se refiere,
pero no se refiere a esto, ¿sí? Realmente, como les acabé de mencionar, para que nazca lo nuevo en el interior de cualquier ser humano, debe morir lo viejo. ¿Y qué debe morir? ¿Y qué es lo viejo que debe morir en nosotros? El ego, el defecto psicológico, los yoes que tienen atrapada la conciencia, no permiten que nazca la conciencia en nuestro interior. Entonces, el verdadero propósito, y ese es el objetivo de la conferencia, mostrarnos cuál es el propósito del ser humano, para qué vivimos, es para eliminar el yo, eliminar los defectos psicológicos que, como hemos hablado, tienen atrapado el 97% de conciencia. Ese es el propósito de vida del ser humano, por eso se habla de la razón de vivir es morir. Pero ya vamos a adentrarnos un poco más en ello para comprenderlo de una mejor manera. Entonces, como venimos hablando, pues la muerte es un proceso de transformación y de cambio. La muerte en todos los casos nos libera. Y vemos que la misma naturaleza nos lo enseña. Veámoslo en esta imagen, ¿sí? Si el germen no muere, la planta no nace. Lo vemos, como hablamos, la misma naturaleza nos lo enseña. Si el germen no muere, si la semillita no muere, no va a poder nacer una planta. Lo mismo sucede digámoslo, con los frutos. Vemos acá una imagen de una granadilla, ¿sí? La flor de una granadilla. Vemos que la flor de la granadilla o la granada o la maracuyá o la flor de cualquier fruta son muy bonitas. Lo vemos acá, es una flor muy bonita, pero esa flor debe morir como flor. Debe morir como flor para que nazca el fruto. Entonces, vemos que la muerte no es otra cosa que es un proceso de transformación y de cambio, ¿sí? Entonces, como venimos hablando, si queremos que nazca algo nuevo dentro de nosotros, debe morir lo viejo. No puede nacer nada nuevo dentro de nosotros si seguimos cargando lo mismo. Entonces, la muerte en todos los casos nos libera. Digamos, veámoslo en un ejemplo. Digamos, una persona que lleva claustrada o postrada en una cama mucho tiempo de su vida, digamos 20, 10 años, que depende es de esas máquinas. En el fondo la persona lo que más desea es morir, liberarse de ese dolor. En ese caso la muerte lo va a liberar de esa presión en la que está en ese momento. De igual manera, cuánto dolor, cuánto sufrimiento nos genera el rencor, el odio, el resentimiento, la lujuria, el orgullo, cuántos problemas, el alcoholismo, la drogadicción, peleas, discusiones, deudas, etcétera, etcétera. La muerte psicológica nos va a liberar de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor en el que nos tienen enclaustrados los defectos psicológicos. Por eso hablamos que la muerte en todos los casos nos libera. Un paréntesis antes de continuar, lo podemos ver, la muerte del cuerpo físico, es como, digamos, una analogía. Uno trabajó durante todo el día con cierta ropa, trabajó, la ropa se ensució, se rompió, y pues uno para continuar el día pues necesita cambiarse de ropa, ¿sí? Se cambió de ropa, se puso otra, una nueva, limpia, y listo, y continuó. Y eso mismo es la muerte, ¿sí? Es como cambiar de vehículo, no es otra cosa. Entonces, veamos algo muy importante. Todos los seres humanos, o sea, como venimos hablando, del propósito del ser humano es la autorrealización íntima del ser, liberar la conciencia, liberar el 97% de conciencia que está atrapado en los defectos psicológicos. Entonces, para nosotros cumplir ese objetivo, que es el propósito de la vida del ser humano, se nos da un tiempo, ¿sí? Se nos da un plazo. Entonces, nosotros tenemos derecho a 3000 ciclos que corresponden a 3000 almas para nosotros podernos autorrealizar, poder liberar la conciencia. Entonces, por cada alma o por cada ciclo nos dan 108 existencias con cuerpos físicos humanos. Entonces, si nosotros multiplicamos 108 por 3000, nos va a dar 324.000 existencias con cuerpos físicos humanos.
O sea, vamos a nacer 324.000 veces con cuerpos para poder nosotros cumplir la autorrealización, que es el propósito de vida del ser humano. Entonces, si reflexionamos en esto, o sea, vivimos totalmente con la conciencia dormida. Hemos venido pasando por este proceso ¿cuántas veces? Naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, sin siquiera darnos cuenta de que esto está sucediendo. Pensamos de que estamos haciendo cosas nuevas, pero la vida nos está volviendo a suceder. Seguimos siendo marionetas de nuestros defectos y seguimos con la conciencia dormida. Entonces, debemos valorar la muerte psicológica, ver el valor de la muerte psicológica, ya que es ella la que nos va a permitir salir de ese estado, liberar la conciencia. Y vemos acá la imagen de Perseo, que simboliza la conciencia, la espada que simboliza la voluntad, cortando la cabeza de Medusa, que Medusa es el ego, es el yo, es el defecto psicológico. Y por medio de la voluntad es que nosotros vamos a poderlo decapitar, o podemos eliminar. Entonces, es necesario comprender que existen 3 tipos de muerte. De cada una están estrechamente ligadas entre ellas y no podríamos estudiar una sin estudiar la otra. Vamos ya a adentrarnos a estudiar cada uno de ellos. Entonces, está la muerte del cuerpo físico, la muerte del cuerpo físico, la muerte segunda y la muerte psicológica. Vamos a adentrarnos y estudiar cada una de ellas. Entonces, vamos a iniciar hablando de la muerte del cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede? La muerte del cuerpo físico inicia con un proceso de catalepsia, que va a durar, ese proceso de catalepsia dura 72 horas, que es lo equivalente a 3 días. ¿Qué sucede en ese proceso de catalepsia, o en ese estado de catalepsia? El cuerpo físico de la persona que murió, o que aparentemente está muerta, en ese estado de catalepsia, todos los sentidos vitales del cuerpo, la respiración, el bombeo de sangre del corazón, etcétera, etcétera, se reducen al mínimo, ¿sí? Por eso, pues, en los hospitales que, bueno, están vigilando el comportamiento, digamos, del corazón, ¿sí? Y, digamos, hay un momento en el que aparentemente dejó de latir, ¿sí? Y aparentemente, pues, no está latiendo. Y dicen, no, desconectémoslo, este ya se murió. Pero lo que sucede, como hablamos, simplemente ellos lo vigilan por un tiempo, ¿sí? Digamos, pasan 5 minutos donde no se mueve, ¿sí? Entonces dicen, no, este ya se murió. Pero lo que sucede es que se reducen al mínimo esos sentidos vitales y el corazón, por ejemplo, late una vez cada media hora, ¿sí? Y esto se puede comprobar. Como estamos hablando, esto no es una creencia, yo no estoy imponiendo creencias, sino que es una ciencia. Esto se puede comprobar y experimentar. Y digamos, se puede poner un espejo también debajo de la nariz. Vamos a ver que se empaña. Nos está mostrando eso, ¿sí? Entonces, durante ese estado de catalepsia, se van a dar 3 juicios, ¿sí? Entonces, el primer juicio se van a dar o se va a realizar a los primeros 5 minutos. En los primeros 5 minutos la persona ha fallecido, ¿sí? Entonces, acá la persona va a hacer un proceso de retrospección, ¿sí? Con sí mismo y va a recordar toda su existencia en un parpadear, ¿sí? Como dicen, y hay personas, como hablamos, esto es comprobable, esto es verificable, hay personas que lo han vivido. De pronto, algunos de los que están escuchando en este momento les ha sucedido, algún familiar o algún conocido, de que estuvieron próximos a la muerte, estuvieron cercanos a la muerte y dicen, uy, hermano, yo vi mi vida en un parpadear, vi toda mi vida en un segundo, ¿sí? Ese es el primer juicio. Entonces,
la persona hace una retrospección de todas las escenas de su vida, desde el momento en el que murió, ¿sí? Desde el accidente o la situación que sucedió, va a recordar toda su existencia, todo lo que hizo en la adolescencia, toda su vida hasta el momento mismo en el que nació. Y ahí va a comparar la vida que vivió con el plan que tenía para ella. Porque sucede algo, o sea, nosotros nacemos sabiendo para qué vivimos. En ese momento la conciencia, el 3% de conciencia que está libre, está despierta todavía, ¿sí? Y uno nace sabiendo que vienes a autorrealizarse, que vienes a liberar la conciencia, a liberar el 97% de conciencia. Pero a medida de que vamos creciendo, nos van enseñando cosas, nos distraemos con los juguetes, con esto, con lo otro, con el dinero, se nos va olvidando, ¿sí? Entonces, ese primer juicio es eso, es una retrospección profunda, consciente, está consciente y compara, ¿sí? Lo que vivió, lo que hizo, con lo que debía hacer. Ese es el primer juicio. Entonces ya pasadas 24 horas aproximadamente, ante los señores de la ley divina, se da el segundo juicio, donde nos van a mirar dos aspectos. Nos cuentan dos cosas. El primero es el peso. ¿El peso de qué? El peso de nuestros defectos psicológicos. Van a pesar todos y cada uno de nuestros defectos, ¿sí? Digamos, nos van a pesar la ira. Bueno, vamos a ver cuánto pesa en esta existencia para ver, pues, qué tanto trabajo hizo. Si hizo un trabajo sobre sí mismo, si trató de eliminar los defectos, trató de dejar de alimentarlos, ¿sí? Digamos, nos van a pesar la ira, todos los defectos, ¿sí? Digamos, nos van a pesar la ira y miren, bueno, en esta existencia la ira está pesando, digamos, 200.000 átomos, pero sucede que en la existencia anterior pesaba 100.000. Quiere decir que en vez de hacer un trabajo sobre sí mismo, en vez de tratar de eliminarlos, los alimentó. Lo mismo con la lujuria, con el orgullo, con la soberbia, con la antipatía, la grosería, etcétera, etcétera. Van a mirar todos nuestros defectos y los van a pesar, ¿sí? Para ver si verdaderamente hizo un trabajo o no lo hizo. Si engordó los defectos o los eliminó. Lo mismo el número, ¿sí? ¿Cuántos defectos psicológicos tiene? ¿Con cuántos defectos psicológicos terminó esa existencia? Nos van a ver si es que uno trabajó, digamos, en esta existencia terminó con 500.000 o 1.000.000 de defectos, pero en la otra tenía menos, ¿sí? Tenía 800.000 y terminó con 1.000.000. Pues quiso decir que, o quiere decir que no hizo nada sobre sí mismo. No hizo un esfuerzo por liberar la conciencia, por eliminar los defectos psicológicos, sino que por el contrario los eliminó. Entonces, vamos viendo, hasta acá vamos viendo que cada juicio es como un filtro, ¿sí? Para ver si la persona pues tiene chance de volver a la vida o verdaderamente pues ya pues tiene que morir. Porque veámoslo en el primer caso, en el primer juicio. Vemos que hay personas que sí regresan, como hay otras que no. Personas que regresan y recuerdan, recuerdan ese juicio. Y muchas veces las personas no llegan siendo las mismas. Llegan porque en el fondo se les está dando una oportunidad, la ley divina ha dado una oportunidad, y llegan con intenciones de cambiar. Entonces, como hablamos, pues nos miran, en este segundo juicio, nos miran el peso de los defectos y el número de cada uno de ellos, y se compara con los que teníamos en la existencia pasada, para ver si aumentaron o disminuyeron. Entonces, todo esto se da ante el Tribunal de la Justicia Objetiva. Lo mismo, ya una vez pasado el segundo juicio, se va a dar el tercer juicio, que es a las 48 horas aproximadamente. Entonces, el alma del desencarnado es llevada al Tribunal de la Justicia Objetiva. Y acá nos van a mirar tres aspectos. Uno, que es el peso de las buenas
o malas obras de esa persona en la existencia, ¿sí? Es decir, nos van a mirar todas las obras, absolutamente todas las obras de nuestra existencia. Y digamos, digamos un ejemplo, lo van a ver con el yo ladrón, ¿sí? Entonces, digamos, de pequeñito, ¿sí? Un ejemplo, de pequeñito el niño, la niña, con los compañeritos de la escuelita, vio un lapicito que le gustó, un borrador que le gustó, o le pidió un borrador prestado al compañero, al compañerito, préstemelo, y no se lo devolvió, ¿sí? Vemos que eso es un acto del yo ladrón, aunque pequeño, es un acto del yo ladrón, y tiene un peso, ¿sí? Vemos que pues, robarse un borrador es un defecto psicológico, pero no tiene un peso no es tan pesado, por así decirlo. Pero, ¿qué sucede? La persona sigue creciendo, el niño sigue creciendo, y si no se elimina, no se niega al defecto psicológico, no elimina el defecto, pues el defecto va a seguir creciendo también, a la par que va creciendo la persona. Entonces, sucede, ya no tiene 5 añitos, sino que ya tiene 12 años, y digamos lo envían, los papás lo envían a la tienda, a la bodega: venga mijo, vaya y me compra esto, hágame el favor. Y se roba los vueltos, no entrega los vueltos. Entonces vemos que es el mismo yo, el mismo ladrón que se robó un lapicito, pero ahora se roba los vueltos. Es un acto del mismo defecto que tiene un peso ya mayor, ¿sí? Digamos ya después, llegando a la adolescencia, 15, 20 años, entra a un restaurante, y ve, se va a sentar en la mesa y ve que hay un celular en la mesa. Se le hace fácil, se manifiesta el defecto, el yo ladrón, como no lo elimina, pues se lo roba, se lo echa, se lo guarda. No, mire, pues Dios me bendijo, tan bonito que, pues quién lo mandó a dejarlo ahí, yo necesitaba celular, se lo guardó. Y vemos que pues ya es un acto del mismo defecto ladrón, pero que tiene un peso ya mayor, ¿sí? Entonces, sigue creciendo. Un momento. Sigue creciendo la persona y, digamos, ya tiene un trabajo, ¿sí? Tiene un puesto importante, digamos, en una empresa o en un trabajo en el gobierno, y le dicen: venga hermanito, mire, le ofrezco este contrato, no más con una firma suya. Acá nos vamos a llevar esta tajada de tantos millones de dólares, una parte para usted, una parte para mí, y listo, nadie sabe nada, y listo, firma. Y vemos que es un acto del mismo yo ladrón, el mismo defecto psicológico que se robó un lapicito, que se robó un borrador, pero ahora se robó un sueldo, 2 sueldos, 3 sueldos de una cantidad de personas, y deja una cantidad de personas sin dinero. Entonces, vemos que es el mismo defecto que fue actuando. Entonces ahí nos van a mirar eso, el peso de todas las obras, de todas nuestras obras. Y esto es algo para nosotros reflexionar. Si nosotros no reflexionamos en este momento, mientras estamos acá presentes en esta existencia, no reflexionamos en lo que hacemos, si en nuestros actos, pues tarde que temprano vamos a ser juzgados, ¿sí? Ante el tribunal, ante la ley, pero vamos a ser juzgados. Entonces, realmente nuestro papel es juzgarnos en este momento, no dejar actuar, no dejar manifestar los defectos en este momento. Entonces, el otro aspecto que nos van a juzgar acá en el tercer juicio es el número de veces que nosotros dejamos manifestar a nuestros defectos, ¿sí? ¿Cuántas veces dejó manifestar al yo, al ego, a la ira, al rencor, al resentimiento? ¿Cuántas veces habló con ironía, con sarcasmo? ¿Cuántas veces dejó manifestar al yo de la droga, al yo del alcohol? ¿Cuántas veces dejó manifestar al yo fornicario, etcétera, etcétera? Todos esos aspectos nos van a mirar. Y el otro aspecto que nos van a mirar es el fuego, es la medida. Es decir, la medida del fuego a través de la columna vertebral, ¿sí?
Entonces, es decir, nos van a mirar si la persona hizo un trabajo sobre sí mismo, si hizo ascender la energía creadora sexual a través de la columna, si subió el fuego a través de la columna. Esto es muy importante. Anubis mira, Anubis, que es el gran jerarca de la ley, observa esto y pues determina si subió el fuego o no. Puede que la persona haya sido un presidente, haya sido un multimillonario o esto y lo otro, o aparentemente a lo largo de su vida fue un santo, pero si no subió el fuego, pues de nada sirve. Anubis dice caña seca, no sirve, ¿sí? Entonces, esto es muy fundamental, estos tres aspectos que nos miran. Entonces, producto de este juicio, al terminar el juicio, que nos han mirado, para recapitular, nos han mirado el peso de las buenas y las malas obras, el número de veces que dejamos manifestar los defectos y la medida del fuego a través de la columna, eso va a determinar la suma y resta de quebrados, que va a determinar varias cosas. Uno es el karma, que va a soportar la persona en esa existencia. ¿Sí? Digamos, fue una persona irresponsable, una persona que no respetaba a los demás, no respetaba al prójimo, siempre se burlaba, no pagaba sus deudas, etcétera, etcétera. Entonces, pues el karma de esa persona, pues va a pagar todo eso, ¿sí? Entonces, no le van a pagar, se van a burlar de él, etcétera, etcétera. Ninguna persona lo va a tomar en serio. Como vemos en la imagen, siempre se van a burlar de él, pero es por algo, ¿sí? Esto es para reflexionar y darnos cuenta de que la vida que tenemos, pues nosotros mismos la formamos. No es que Diosito sea malo, Dios me castigó, no, nada de eso. Uno mismo se castiga con sus propias obras. Entonces estamos pagando lo que hemos hecho en otras existencias. También se va a determinar el diseño electropsíquico de la nueva personalidad, si es que tiene derecho a una nueva existencia. Es decir, se va a diseñar la nueva personalidad con la que va a nacer esa persona en la otra existencia. Puede ser, digamos, si la persona fue un montador, no respetaba a la mujer, no respetaba a sus hijos, siempre golpeaba a la mujer, no le daba de comer a los hijos, pues van a ser como una persona ensimismada, callada, que todo el mundo se la monta, ¿sí? Con el fin de que pueda pagar el karma que, que tiene que pagar, ¿sí? Entonces, terminado el juicio, Anubis, que es así tal cual como nos lo pintan, así como ha sido plasmado, simbolizado en la cultura egipcia, así es, terminado el juicio, Anubis, el gran jerarca de la ley objetiva, le ordena al ángel de la muerte que tal cual como nos lo han dibujado a lo largo de la historia, con su túnica negra, con la voz, que corte el cordón de plata, ¿sí? Y lo libere de su cuerpo físico. Acá algo importante, ¿qué es el cordón de plata? El cordón de plata es el que, o sea, es un cordón que está en nuestro ombligo y nos une, ¿sí? Con nuestros demás cuerpos, con el cuerpo astral, ¿sí? Con el cuerpo mental, etcétera, etcétera. Une nuestros cuerpos con nuestro cuerpo físico, la conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Lo puede cortar o como no lo puede cortar. Él antes de actuar siempre le pide permiso a la Madre Divina del desencarnado, porque nuestra Madre, la Madre Divina de cada ser humano, como hemos hablado, cada ser humano tiene su propia Madre Divina, ella está con nosotros en todos los juicios, en todo ese proceso ella nos acompaña, ella aboga por nosotros, pero entonces él va a pedirle permiso a la Madre, ella puede permitir o como no puede permitirlo, entonces se abren dos posibilidades, una, que la Madre Divina pues diga, no, pues verdaderamente mi hijo pues no ha hecho nada, no ha hecho un esfuerzo por trabajar sobre sí mismo, no está haciendo nada, no se pellizca, no, pues lo mejor es que él muera, debe morir. Entonces,
eh, si es autorizado, pues el ángel de la muerte pues se toma 24 horas para cortar ese cordón, ¿sí? Para cortar el cordón de plata. Que incluso de pronto las personas que hayan visto los cuentos de los hermanos Grimm, hay un cuento que es la muerte madrina, donde se ve este proceso. Este conocimiento, esta sabiduría, no es algo nuevo, es algo que ha estado a lo largo de toda la humanidad, ha estado presente en toda la humanidad, siempre ha estado allí. Entonces, una vez actúa, corta el cordón de plata, ¿sí? El ángel de la muerte corta el cordón de plata, se abren tres posibilidades para el desencarnado. Una vez ya la Madre Divina dijo, no, mi hijo pues debe morir, no hizo nada sobre sí mismo, le cortan el cordón de plata, ¿sí? Ya pues dicen, se lo cortan, entonces se le abren tres posibilidades. La primera es que pues no haya hecho nada, es decir, llegó a la existencia 108, ya estaba en la existencia número 108, no hizo nada sobre sí mismo, no eliminó los defectos, pues va a tener que ingresar a la involución, tiene que ingresar a los mundos infiernos, ¿sí? A los infiernos atómicos, a los círculos dantescos, ¿sí? Ahí se va a tener que liberar la conciencia con dolor y sufrimiento se tiene que liberar la conciencia, porque la conciencia sí o sí se tiene que liberar voluntariamente, haciendo nosotros este trabajo psicológico en este momento para lograr la autorrealización, estando vivos, ¿sí? O involuntariamente con dolor y sufrimiento en los mundos infiernos, que esa es la muerte segunda. Eso es una posibilidad que se le abre, que ya se hayan acabado las 108 existencias y tenga que ingresar a la involución y la conciencia se va a liberar con dolor y sufrimiento. La otra posibilidad es que aún tenga existencias, digamos son 108 y van la 90, aún le quedan existencias, entonces va a ingresar al limbo, entonces donde va a estar haciendo continuas retrospecciones de su antigua existencia, esperando a que le den un nuevo cuerpo físico. La otra posibilidad es que sí haya trabajado sobre sí mismo, haya trabajado con el fuego sagrado, haya hecho un trabajo psicológico, haya tratado de eliminar los defectos, se haya sacrificado por la humanidad y lo más importante, que haya hecho subir el fuego a través de la columna vertebral. Eso le da derecho a tener vacaciones en el cielo, ¿sí? En los cielos, en los 9 cielos, donde va a estar acompañado con su Madre Divina. Su Madre Divina lo va a guiar, lo va a instruir, le va a dar fuerza para que en la próxima existencia llegue con fuerza a lograr la autorrealización íntima del ser. El otro aspecto, la otra posibilidad, es que la Madre Divina diga, pues, bueno, no lo corte, dejemos lo que regrese, ¿sí? Entonces, el moribundo pues deberá regresar al cuerpo antes de las 72 horas, pero vemos que acá suceden una cantidad de atropellos. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la muerte, se desconoce este proceso. Actualmente la humanidad, pues no, las personas no guardan un proceso de velación de 3 días a las personas, sino que la persona se muere y de una vez prácticamente que ya lo están enterrando o les hacen las autopsias, les sacan los órganos, etcétera, etcétera. Y pues si tenía que regresar, la persona no puede regresar. Lo han matado, ¿sí? ¿Por qué? Por este desconocimiento. Y esto lo conocían antiguamente las personas, digamos 100 años atrás, 200 años atrás, y las antiguas civilizaciones conocían de esto y velaban a sus muertos durante 3 días. Incluso los velaban en su propia casa, guardaban ese proceso de velación. Digamos, antiguamente también se enterraba la persona, ¿sí? Pero al lado se ponía una campana y le dejaban acceso a una cuerda que si regresaba jalaba la campana y se iban a dar cuenta y pues bueno, lo sacaban. De ahí viene el dicho de salvado por la campana, ¿sí? Entonces, estos atropellos
Y vemos que hay personas, esto incluso se puede buscar en YouTube, se puede buscar en Internet, de casos de personas que han regresado, o sea, estaban, incluso hace poco, si ustedes revisan, hace poco sucedió en Perú, sí, acá en Perú hace como un mes o 2 meses, sucedió que una persona, una señora, se levantó del ataúd, sí, por este mismo proceso, sí, muchos casos, había el caso en una ciudad cercana en donde vivía antes, mmm, habían enterrado a una señora. Sí, la enterraron y bueno, se dio todo el proceso, la enterraron y al lado del cementerio había un batallón del ejército. El guardia de esa noche escuchó unos gritos y unos alaridos terribles y pues le informó a la persona encargada del cementerio. La persona encargada del cementerio llamaron a la persona, a la última persona que habían enterrado, ¿no? Que era precisamente la señora. Fueron y sacaron el ataúd para ver qué era lo que había sucedido y encontraron a la mujer en otra posición con la cara toda arruñada, rasguñada. Había muerto asfixiada, ¿sí? Había vuelto a su cuerpo físico. Muchas veces el impacto, hay veces que suceden también, que van y revisan el cuerpo en el ataúd y lo encuentran en una posición totalmente diferente a la cual lo habían dejado. ¿Por qué? Porque el impacto de cuando regresa la conciencia al cuerpo, pues esto voltea el cuerpo, ¿sí? Entonces, todo esto, como hablamos, pues se puede evitar, eh, pues respetando el proceso de velación, ¿sí? Durante 3 días, velando a la persona durante 3 días. Esto hay que hacerlo, pues, también el sentido común, claramente. También sucedió el caso, unas personas, unos judíos, que tenían cierto conocimiento sobre esto, y bueno, se murió una persona, un hijo de ellos, guardaron la velación, lo velaron durante 3 días, pero sucedió que la persona no volvió, y pues ya habían pasado más de 3 días, y pues esto ya estaba generando mal olor, y tuvieron que llamar, los vecinos tuvieron que llamar a la policía. Pero claramente eso es, como les digo, es sentido común. Si ya pasan 3 días y la persona sigue, o sea, ya empiezas a tomar, se vuelve como azul, empieza a tomar un mal olor, fría, pues la persona ya murió. Entonces, esto es muy interesante de nosotros comprenderlo, conocerlo. Ya una vez nosotros conocemos, pues lo podemos aplicar en las personas que nosotros conocemos. Como les mencionaba hace un momento, esto no es nuevo, esto ha sido plasmado a lo largo de las diferentes civilizaciones, han hablado de esto, lo dejaron plasmado en los jeroglíficos, los egipcios, como vemos el ejemplo acá. Todo el juicio, todo esto que nosotros acabamos de mencionar, lo plasmaron ellos. Y acá vemos todos esos 3 juicios ante la ley divina. Como les digo, esto no es nada nuevo. Entonces, ya vamos a ir aclarando otros aspectos. Antes de continuar con la segunda muerte, clase de muerte, aclaremos qué es la muerte, o la muerte del cuerpo físico. La muerte del cuerpo físico es el proceso de desconexión de la conciencia con el cuerpo físico, porque la conciencia es la que nos da el calor, la que le da calor al cuerpo físico. Entonces nuestro cuerpo físico está caliente, es por la conciencia. Pero una vez el ángel de la muerte, que es el único que tiene esta potestad, corta el cordón de plata que mantiene conectada la conciencia con el cuerpo se vuelve frío, frígido, y se da esa desconexión. Entonces podemos que un cuerpo frío, muerto, ahí ya no está la conciencia, sale la conciencia. La conciencia jamás muere, lo que muere es el vehículo, el cuerpo. Ahora veamos lo que es la muerte segunda. Que la muerte segunda es ya cuando la persona pues no trabajó sobre sí mismo, o sea, le acabaron las 108 existencias, no hizo ningún esfuerzo por eliminar los defectos. Entonces la conciencia
tiene que ser liberada. Sí o sí se tiene que liberar, voluntariamente o involuntariamente. Voluntariamente es haciendo nosotros un trabajo en esta existencia, haciendo un esfuerzo por eliminar los defectos y rescatar totalmente la conciencia. Pero cuando eso no se hace, involuntariamente se tiene que liberar con dolor y sufrimiento. Entonces, la esencia ingresa a los mundos infiernos, a la involución, donde con dolor y sufrimiento van a pasar millones y millones de años o miles de años, donde la conciencia poco a poco se va a ir liberando. Tiene que sufrir. Entonces, ahí todo lo que era placer acá, ¿sí?, se vuelve un suplicio allá, para que la conciencia se tenga que liberar. Entonces la conciencia se va a liberar nuevamente y va a iniciar un nuevo ciclo. Ese es el proceso de la muerte segunda. Y ahora vamos a hablar de la muerte psicológica, que es la muerte más importante, la que más nos debe interesar, la que debemos aplicar a cada instante, a cada momento, para poder liberar la conciencia. Ella nos libera de la constante esclavitud en la que nos tienen atrapados los defectos psicológicos. Como hemos hablado, nosotros no somos libres, en diferencia a lo que nosotros creemos. No somos libres, somos esclavos de nuestros defectos, somos marionetas de nuestros propios defectos psicológicos. Ellos nos manejan a su gusto, nos manejan a su gusto y la conciencia está esclavizada. Pero la muerte psicológica nos va a permitir liberarnos de esa esclavitud. Vemos que nosotros cargamos defectos psicológicos de toda clase, de todo tipo. Jamás somos la misma persona. A veces somos iracundos, groseros, todo nos molesta porque nos dicen que sí, nos molesta porque nos dicen que no, nos molestan que nos paguen, que no nos paguen, que llueva, que no llueva, todo nos genera ira. Y vemos que son actitudes que consideramos normales, es que yo soy así, pero eso no es la conciencia, es un defecto. Los celos, a veces somos celosos, hay celos fundados, hay celos infundados, somos impacientes, no podemos esperar nada, nos hacen esperar 5 minutos o nos hacen esperar en una fila y ya estamos con ira, estamos moviéndonos aquí, moviéndonos allá, hablando, etcétera, etcétera. La codicia, ¿sí? No pensamos en nada más que en el dinero, la infidelidad, no irrespetar a la pareja, teniendo pareja, estar mirando a otras personas, estar hablando con otras personas, pensando en otras personas. Eso es infidelidad, que las personas piensan que no. Estar pensando o estar viendo a otra persona son aspectos que empiezan a desarrollar una infidelidad. Es infidelidad la soberbia, la vanidad, la mentira, el irrespeto, ¿sí? Somos mentirosos, somos ventajosos, de pronto tenemos amigos, aparentemente amigos, hablamos muy bien de la persona, pero por detrás lo degollamos vivo, el engaño, la mentira, el miedo, la preocupación, cuántas energías gastamos durante el día preocupados, etcétera, etcétera, por la deuda, porque hay que pagar esto, porque hay que pagar lo otro, y en esos estados nos olvidamos de la conciencia. Y todos estos defectos tienen conciencia atrapada en su interior. El chisme, la habladuría, la mentira, el robo, las preocupaciones, la pérdida de tiempo, la mendicidad, el alcoholismo, la drogadicción, la pereza. En todos esos defectos que nosotros consideramos actos normales, porque no reflexionamos en lo que hacemos, creemos que no, es que yo soy así, yo nací grosero, nací antipático, es que me toca tratar a las personas así porque si no, no me respetan, etcétera, etcétera. En todo eso está atrapada la conciencia. Son defectos que deben ser eliminados. Como hablamos, el propósito de la vida del ser humano es liberar la conciencia, eliminar todos estos defectos y lograr un cambio verdadero, real y de fondo, no de apariencias. Los cambios de apariencias no nos interesan, ¿sí? No nos interesa aparentar ser buenos, pero a la hora de la verdad los defectos siguen ahí.
No es aparentar, es eliminarlo de fondo para que se libere la conciencia. Entonces vemos que nosotros tenemos defectos por cantidades, ¿sí? Como decía el poeta de Mantua, que es el gran Dante Alighieri, que tuviéramos paladar de acero y 1000 lenguas, no nos alcanzarían para enumerar los defectos cabalmente. No acabaríamos mencionando defectos psicológicos. Entonces, reflexionemos en esto. ¿Por qué nos gusta tanto lo malo? ¿Sí? ¿Por qué nos gusta más lo malo? ¿Por qué siempre tendemos a hacer lo malo? Nos preferimos rumbear, parrandear, etcétera, etcétera, divertirnos, dormir, en vez de hacer un trabajo por la conciencia. ¿Por qué? Porque es que el 97% de conciencia está atrapado en nuestra envoltura seminal. Actualmente, todos los defectos que acabamos de mencionar, que nos manejan como marionetas, ellos tienen atrapado el 97% de conciencia y son los que nos manejan durante el diario vivir. Entonces siempre tendemos a lo malo. ¿Por qué? Porque el 97% de conciencia está atrapado, pero lo podemos eliminar mediante un trabajo psicológico, mediante la muerte psicológica que vamos a aprender. De esa manera se puede matar a la muerte por una eternidad. Ya vamos a reflexionar en esta frase. Entonces, todos los defectos psicológicos, absolutamente todos, pueden ser eliminados. Hay unos más grandes que otros, hay defectos que nos hacen pensar que no podemos, que no se pueden eliminar. Es falso. Todos los podemos eliminar, absolutamente todos. Hay unos más grandes que los hemos alimentado más, pero con voluntad, con gallardía, los podemos eliminar, ¿sí? De esa manera pues se libera la conciencia. Si se libera una chispa de las tinieblas, todas las podemos liberar. Y de esa manera es como se mata a la muerte por una eternidad. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Que con la muerte se mata a la muerte por una eternidad. ¿Con la muerte cuál muerte? La muerte psicológica. Con la eliminación de los defectos nos podemos liberar de la muerte. ¿Por qué? Porque es que los defectos psicológicos son los que nos generan la muerte. La pereza, la codicia, la ira. Digamos, una persona en estado de ira fácilmente puede matar a otra persona o matarse a sí misma. Digamos, el alcoholismo, la drogadicción. ¿Cuántas personas mueren accidentadas, atropelladas, totalmente alcoholizadas? Entonces vemos que realmente la muerte es por los defectos, ¿sí? La muerte del cuerpo físico, llegamos a morir, es por los defectos psicológicos. Pero si nosotros lo eliminamos al defecto, eliminamos la causa de la muerte y se puede llegar a la eternidad. Esto no es fantasía, es algo real, ¿sí? Los diferentes maestros, Buda, Krishna, Mahoma, Jesús, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, Dante, han logrado este trabajo, han hecho este trabajo, han logrado la eternidad, han logrado liberar la conciencia. Y acá está la herramienta para que nosotros lo podamos lograr. Entonces, si nosotros nos liberamos de todos nuestros defectos, habremos recuperado toda nuestra conciencia. Como hablamos, cada defecto, por pequeño que parezca, tiene una porción de conciencia. Entonces, a medida que los eliminamos, vamos recuperando la conciencia y vamos integrándonos poco a poco con nuestro ser, con nuestra conciencia, logrando la individualidad sagrada. Porque nosotros ahorita no tenemos individualidad. Somos unidad múltiple e imperfecta. Somos uno, pero dentro de nosotros hay millones. Mediante la liberación de la conciencia podremos ser uno con nuestro Padre, con nuestro ser. Por eso, volvemos a esta frase que hablábamos al principio, de que la razón de vivir es morir. ¿Sí? La razón de estar nosotros en esta existencia, en la vida, es para liberar la conciencia, para morir a todos nuestros defectos psicológicos. Ese es el propósito de la vida del ser humano, liberar la conciencia. Entonces, veamos cómo se hace.
¿sí? Como es la práctica de la muerte psicológica. El primer paso es la autoobservación. Hay que autoobservarnos. Que autoobservación, pues la misma palabra nos está mostrando. Auto es mí mismo, observarme a mí mismo, ¿sí? Observar mi mundo interior, observar mis pensamientos, mis deseos, mis emociones, mis actos, antes de que el defecto psicológico se manifieste. Esto me va a permitir descubrir, ¿sí? Descubrir a los defectos que se están queriendo manifestar en determinado momento, en una discusión, en una situación en la calle, en el trabajo, con la familia, etcétera, etcétera. Observar los defectos antes de que se manifiesten. Ahí, una vez he descubierto el defecto, he descubierto que hay un defecto que se quiere robar algo, que quiere hablar algo que no le consta, etcétera, etcétera, tengo que reflexionar, venga, espere un momento, ¿será que esto que voy a decir es justo? ¿Será que es útil? ¿Será que es verdadero? Reflexionar. Y uno siente, en el fondo uno siente dentro de sí que lo que está haciendo, que lo que va a decir, pues no es correcto, no es justo, no es verdadero, no es la conciencia. Entonces cuando sentimos, nos damos cuenta que es un defecto el que quiere actuar, procedemos a eliminarlo. ¿Cómo? Con el poder de la conciencia, pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine. Madre Divina, elimíneme este pensamiento que descubrí, elimíneme este deseo, elimíneme esta emoción, así con cada detalle que nosotros vamos descubriendo. Como ya hemos hablado, la Madre Divina es una parte de nuestra conciencia que representa el amor. Ella es la encargada de hacer este trabajo, ¿sí? Que eliminar nuestros defectos. Y ella ha sido simbolizada, ha sido plasmada a lo largo de las diferentes civilizaciones. En el catolicismo, con la Virgen María, no era una persona a la cual se le debían poner velitas, etcétera, etcétera. No, representa nuestra propia Madre Divina. Y nos está mostrando, hay cuadros donde la Virgen está pisando la cabeza de una serpiente con una lanza, simbolizando que ella es o tiene la capacidad de eliminar nuestros defectos. Ella es la que va a eliminar los defectos. En el hinduismo fue simbolizada como Devi Kundalini Chakti, ¿sí? Que Devi Kundalini vemos que es una mujer con múltiples brazos, mostrándonos las funciones de la madre. Una de ellas es morir, es eliminar los defectos. Y ella nos ama profundamente. La madre nos ama profundamente, más que nuestra propia madre física. Y ella, cada que nosotros le pedimos, va a eliminarlo. Y este proceso de estar autoobservándonos, reflexionando y eliminando, se debe repetir durante todo el día. A cada momento, a cada detalle que vamos descubriendo, Madre Divina, elimíneme esto. Descubrí que hay un defecto que le molesta que le hablen duro. Madre Divina, elimíneme esto. Hay un defecto que le molesta, no sé, que se burlen de él. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. A cada detalle, a cada aspecto que vamos descubriendo, lo vamos eliminando. Debemos hacerlo, ¿sí? Luchar por no dejar manifestar a los defectos. Hacer un súper esfuerzo por estar autoobservándonos, negarnos. O sea, no es reprimir, sino eliminar, ¿sí? No es aguantar sino las ganas, pero no pedir muerte. No, es pedir muerte. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, ¿sí? De esa manera va a llegar la comprensión, se va a liberar la conciencia y vamos a comprender por qué es que hacíamos esto, ¿sí? Y de esa manera, pues si nosotros nos negamos, no hacemos caso a lo que el defecto quiere, pues le restamos fuerza, le vamos restando poder sobre nosotros hasta que lo eliminamos totalmente. Veamos un ejemplo. Pasa una persona del sexo opuesto, una mujer, un chico, una chica, ¿sí? Y vemos que hay un defecto que inmediatamente ya hay una fuerza que lo quiere ver y ya se imagina a la persona. Entonces nos estamos autoobservando y descubrimos una cantidad de cosas, ¿sí? Hay un defecto psicológico que le está mirando todo, ¿sí? Ya la miró totalmente a la persona. Hay otro
que le dice, uy, háblele, ¿sí? Tan bonita, ¿cómo se llamará? Pregúntele el nombre. Otro se siente emocionado, se siente atraído, se siente emocionado, la idealiza. Otro efecto la idealiza, y ay, tan bonita, que esto y que lo otro, será una persona muy amable, se imaginan ya casados, etcétera, etcétera. Pero el siguiente paso es reflexionar. Pues bueno, se sintió de pronto atraído por el pelo, ¿sí? Por el color de ojos, pero más adelante pasa otra y pasa otra que tiene el cabello azul y la otra lo tenía verde y se siente atraída con esta. Pero entonces darnos cuenta de que no es real, no es algo de la conciencia, simplemente es un envase, ¿sí? Entonces, eh, digamos que sucedería si la persona, pues, le sucede un accidente, pierde su belleza, el cuerpo queda totalmente desfigurado. ¿Seguiríamos igualmente atraídos? Pues no. Entonces vemos que no era la conciencia, no era una atracción verdadera, era una atracción de los defectos. Entonces, todo eso, a cada detalle que nosotros vamos descubriendo, pues lo vamos eliminando. Otro aspecto es que esa persona que estamos viendo no es nuestra pareja. Puede que nosotros, como vemos en la imagen, tengamos pareja y estamos irrespetando a la pareja, estamos siendo infieles mirando a cada persona que pasa. Entonces, no es la conciencia y hay que ir eliminando. Entonces, damos otro ejemplo. Estamos en la casa, tenemos una cantidad de cosas por hacer, tenemos una cantidad de responsabilidades y dicen defectos, estoy como aburrido, ¿qué hacemos? ¿Y eso qué es? Pues eso es la pereza, ¿sí? Pues Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. A cada detalle, a cada pensamiento, a cada deseo, a cada emoción, lo vamos eliminando. Lo mismo, vamos a la tienda, vamos a la bodega y el vecino, el señor de la tienda no está y, y vemos todo expuesto, ¿no? Y vemos que nos estamos autoobservando y vemos que hay un pensamiento que me dice, uy, agárrese esto, échelo ahí al bolsillito disimuladamente, como no sale el señor, pues nos vamos. Mire, hay un pancito, hay esto, lo otro. El siguiente paso, o sea, hay que dejar de ser mecánicos y hacer inmediatamente lo que el defecto quiere. No, hay que reflexionar, espere. ¿Será que es justo? Este señor matándose todos los días, día tras de día, para que yo venga y lo robe. Pues no, no es justo. A mí no me gustaría que me hicieran eso. Entonces no es la conciencia, no es útil ni es verdadero tampoco. Madre Divina, elimíneme esto. A la emoción, a la imaginación mecánica que se imaginó robándose eso, que se imaginó comiéndose, etcétera, etcétera. A todo detalle que vamos descubriendo, lo vamos eliminando. Damos otro ejemplo, digamos nos chocan o chocamos a alguien. Hay que estar en autoobservación para descubrir todos los defectos que se manifiestan en ese momento y no dejarlos actuar, porque se manifiesta la ira, incluso hay deseo de golpear a la persona, quiere sacar la cruceta y pegársela en la cabeza, etcétera, etcétera, pero no, hay que autoobservarnos, reflexionar y eliminarlos. De lo contrario vamos a terminar arrepentidos. Y personas arrepentidas es lo que hay en las cárceles y en los hospitales. Pero mediante esta técnica, esta herramienta que estamos aprendiendo el día de hoy, pues los podemos eliminar. Podemos eliminar el defecto para no cometer errores y poder liberar la conciencia y actuar con la conciencia. Entonces, finalmente, veamos qué es lo que muere. Hablamos ya qué es la muerte, ¿no? Hablamos de los 3 tipos de muerte. La muerte del cuerpo físico, que la muerte del cuerpo físico es el proceso de desconexión de la conciencia del cuerpo. Existe la muerte segunda y la muerte psicológica, que es fundamental que la tengamos clara. Si hay alguna duda, alguna inquietud, lo pueden dejar en los comentarios o nos pueden dejar en los grupos de WhatsApp. Entonces, lo que muere pues es el cuerpo físico. Perdón. El cuerpo físico va a morir, se va a desintegrar en la tierra.
También muere el cuerpo vital, que el cuerpo vital es el que le daba la vitalidad al cuerpo físico. Es la parte superior del cuerpo, que se va a ir desintegrando a medida de que el cuerpo físico se va desintegrando. Es un proceso lento también. También muere la personalidad, eso que caracterizaba a la persona, que era alegre, que era contenta, que era abogado, que era esto, era magister, era taxista, era pintor, etcétera, etcétera. Esa personalidad también va a morir. Entonces, importante reflexionar en esto, que mucho nos preocupamos por las casas, por esto, por lo otro, pero no es real, no es la conciencia. Esto va a morir. Entonces, de nada nos sirve estar alimentando todo esto porque no es la conciencia, la personalidad no es la conciencia. Entonces vemos también acá algo interesante, que la personalidad se niega a morir. Y es lo que llaman los fantasmas, ¿no? El fantasma, muchas veces la persona muere, falleció, digamos la persona era taxista, o digamos la persona era pintor, etcétera, etcétera, y dicen, uy, pues, oiga, no, mano, se murió fulano y yo lo vi por allá pintando. Pues ¿quién era? Pues la personalidad. Esos son los famosos fantasmas. Pero que tarde que temprano, pues también va a desintegrarse. ¿Y qué es lo que no muere? La conciencia, la esencia. Es inmortal en cada uno de nosotros. Es lo único y verdadero. Es Dios en nosotros. La conciencia, como hablamos, no muere. Pero, ¿qué también no muere? Los defectos psicológicos. Ellos no mueren, no es que se acaba la existencia y listo, ¿no? Otra existencia siendo otro, no. O sea, pasamos de existencia en existencia con la maletica, ¿sí? Esa maleta son los defectos psicológicos. Pasamos de existencia en existencia con los defectos. Entonces, esos elementos psíquicos en los que se halla embotellada la conciencia, pues retornan de existencia en existencia. Y si no los eliminamos, se van a robustecer. O sea, ¿por qué no mueren? Porque es que cada defecto tiene conciencia atrapada en su interior y se tiene que eliminar, se tienen que liberar, ¿sí? Se tiene que liberar esa conciencia. Por eso no mueren. Entonces ellos quedan atrapados en la envoltura seminal y ahí está atrapado el 97% de conciencia. Entonces, ¿cómo hablamos? Van a retornar de existencia en existencia hasta que nosotros nos decidamos a eliminarlos. Entonces es importante comprender que con la muerte del cuerpo físico, los defectos psicológicos no mueren, retornan de existencia en existencia. Como ya lo habíamos mencionado, los defectos los tenemos que eliminar voluntariamente o involuntariamente. Voluntariamente haciendo un trabajo, haciendo este trabajo de la autorrealización íntima del ser, o involuntariamente con dolor y sufrimiento en los mundos infiernos. Entonces, hasta acá el tema del día de hoy. Espero pues haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden consultar. Si fue que no quedó claro el tema, cualquier duda, con mucho gusto estamos atentos a resolverla. Entonces, recordarles, como siempre, los temas van a ser subidos a la página de Facebook todos los jueves y todos los domingos. Cualquier duda, cualquier inquietud, a través del grupo de WhatsApp, allí también se van a recibir o se les va a enviar todo el material. Pueden seguir recibiendo o seguir revisando en la página de Facebook y con mucho gusto vamos a estar atentos. Entonces, nos veremos el próximo jueves con la conferencia número 3 de la fase A, que es el desdoblamiento astral. Es una conferencia que pertenece al pilar de la ciencia. Vamos a aprender esta valiosa técnica. Entonces, muchas gracias compañeros por acompañarnos y nos vemos en la próxima clase.